Hola conjuritas y conjuritos. ¿Qué tal? Hoy vamos a contarles una espeluznante historia de terror real que nos enviaron. Y desde hace tiempo se niega a salir a la luz por uno u otro motivo. Pero nos empeñamos en contarla y por fin aquí la tienen. Deseamos que los asuste. Y sin más demora, empecemos. La enterradora. Fue en agosto de 1997 cuando nos casamos y decidimos que nos teníamos que mudar de la casa de mis padres. Mariana, mi esposa, estaba embarazada de Camila, así que un lunes me tomé el día en el trabajo y salimos a ver casas. Era difícil elegir. Las casas grandes eran caras y las que podíamos comprar eran demasiado pequeñas. Pasamos por varios barrios hasta que llegamos a Belgrano. Allí, había una casa que estaba a la venta, y que era medianamente accesible. Era una casa estilo colonial, y estaba muy bien cuidada. Tenía un parque trasero, que era realmente inmenso, y en medio, un ombú, ya viejo. Lo bueno de la casa, era que también, estaba rodeada por buenos vecinos. Al lado vivía una pareja, cuya mujer estaba embarazada de trillizos, por lo que se pasaba horas hablando con mi esposa del parto, y de todo el tema. Del otro lado, habitaba un hombre joven, que jamás dio problemas a nadie. Enfrente, vivía una mujer que se llamaba Evangelina, la curandera. Y que, era una anciana senil. Al parecer, esta mujer había curado a mucha gente cuando era joven, y hasta había salvado de la muerte a un niño. Era alguien que conocía muy bien la magia blanca. Pero sufrió mucho durante su vida. Sus dos únicos hijos, y su marido, habían muerto en un incendio, hacía más de 15 años. Ella estaba la mayor parte del día sentada en la puerta, hablando incoherencias, apoyada sobre su bastón, pero a veces, tenía ratos de lucidez. A la semana de habernos mudado, Alejandra, la mujer de al lado, había tenido familia. Un mes después del parto, un miércoles en la noche, recuerdo que eran las 2:16 exactamente de la mañana, y me había despertado por los llantos de varios bebés a la vez, pues lloraban dando alaridos. Desperté a Mariana, y le dije: ¿Escuchas? ¿Escuchas cómo lloran esos bebés? Parecía que los niños estaban siendo torturados. Y entre sueños, ella respondió: Deben ser los hijos de la chica de al lado. Casi a la misma hora del día siguiente, los mismos llantos espantosos volvieron a despertarme, aunque por momentos, hasta parecían escucharse dentro de nuestra misma casa. Como era viernes, aproveché que al día siguiente no trabajaba, y en el desvelo, salí al parque trasero. Allí me senté. Recuerdo que hacía bastante calor. Comencé a caminar despacio, porque el jardín era tan grande, como oscuro. Cuando llegué al ombú, sentí un escalofrío. Me detuve un segundo frente al árbol. Luego, seguí mi marcha, esta vez, hacia un banco que había, ni bien salía uno de la casa. Entonces me senté. Me llevé las manos a la cara. Y cuando miré hacia el ombú, vi a una mujer alta, vestida de negro, o al menos eso parecía. No sé si me estaba mirando, o no, ya que no había casi luz en ese sitio, pero sí recuerdo que estuvo allí unos segundos, inmóvil. Cerré los ojos con fuerza, y al abrirlos, la mujer había desaparecido, e instantáneamente, los bebés que habían estado llorando, dejaron de llorar. Casualidad quizás. No sé si aquella mujer fue producto del calor, del estrés, o del agotamiento que venía acumulando. El tema es que volví por 3 noches más, a ver si aparecía otra vez, pero nada sucedió. Esto me confirmó, que lo de la noche del viernes, solo había sido una mala pasada de mi mente. Unas semanas después, nació por fin Camila, y a los 3 días, Mariana volvió a casa. Transcurridas varias noches, Mariana se despertaba muy sobresaltada, transpirando, y pálida. Casi no podía hablar. Le pregunté qué le pasaba, y me dijo que nada, así que me di media vuelta, y seguí durmiendo. A la mañana siguiente la noté preocupada, inquieta, así que nuevamente le pregunté si le pasaba algo, y ella me contó. Anoche tuve un sueño, la verdad, horrible. Soñé que entraba al cuarto una mujer y se llevaba a Camila.
La mujer la tomó en brazos, y cuando estaba saliendo de la habitación, desperté. Inmediatamente después, recordé a la mujer que yo había visto aquella noche, y le pregunté: ¿cómo era la mujer? Alta, vestida de negro, con guantes largos, negros también, no pude verle el rostro, pero fue horrible. Me contó angustiada. Obviamente me pareció más que raro tal coincidencia, pero sabía que no tenía nada que ver. Nunca creí en historias de fantasmas. Camila estaba muy inquieta, no dormía bien, y comía muy poco. Mi esposa la llevó al médico, pero este dijo que todo estaba bien, que solamente era cuestión de tiempo para que se regularizara todo. Las siguientes 3 noches pasaron en paz. Camila había empezado a mejorar un poco. A la cuarta noche, recuerdo que comencé a escuchar los llantos de los bebés nuevamente. Miré el reloj, y eran las 12 en punto. No sé por qué, pero la hora se me quedó grabada. Comenzaron los llantos, y casi al unísono. Camila empezó a llorar también, y estaba realmente desconsolada, lloraba, y no podíamos encontrar la razón. El hecho es que, al cabo de 1 hora, Camila se tranquilizó, y aunque los niños seguían llorando, Mariana se durmió. Pero yo no pude. Nada pasó en unos 30 minutos, hasta que nuevamente se despertó mi esposa, pálida, y sudando, como en sueños anteriores. Había tenido el mismo sueño que la otra noche, pero solo que, esta vez, la mujer salió del cuarto con Camila, y cuando Mariana salió a perseguirla, se despertó. Por la tarde, nos llamó su madre, para avisar que el padre de Mariana había tenido un accidente. Al parecer, había resbalado en la bañera, y estaba muy grave. Mariana tuvo que dejar a nuestra hija con Alejandra, y salió corriendo para allá. Camino al hospital, no pudieron pasar más cosas. Un choque múltiple en Libertador, hizo desviar al remisero unas cuantas cuadras, por lo que se tardó casi 15 minutos más en llegar. Cuando llegó, encontró a su madre en la oficina de informes, llorando, y le dijo: ¿Cómo está papá? ¿En qué habitación está? Habla mamá, decime algo, ¿qué pasa? Le gritó con desesperación. La madre se quedó inmóvil unos segundos. Tu padre murió hace 10 minutos. Replicó, con los ojos llorosos. Después del funeral, mi esposa comenzó a pasar más tiempo con su madre, y le comentó el tema de los sueños que tenía. Su madre, le confesó que también había tenido esos sueños cuando nació Mariana, y que eran perfectamente normales para las madres, que recién acaban de dar a luz. Así que nos despreocupamos del asunto. Pasados 4 días del funeral, Mariana iba para la casa de su madre. Pasó al lado de la anciana que estaba, como siempre, sentada en la puerta de su casa, sosteniendo su bastón con ambas manos, y con la vista perdida, fija hacia adelante. La anciana decía con ritmo pausado: Yo siempre viví acá. Este es un barrio bueno. La gente te ayuda siempre. Mariana pasó por su lado, y la miró casi como sintiendo pena. Cuando llegó a la esquina, metió la mano en el bolsillo, y notó que se había olvidado la caja de Valium, que tenía que llevarle a su madre. Así que, volvió a buscarlo. Cuando salió, nuevamente hizo el mismo recorrido, y otra vez pasó al lado de la anciana, y justo cuando la estaba pasando, aquella dijo: No se preocupe, mijita, él la cuidará mejor desde donde está, así debía ser. Sí, así debía ser. Inmediatamente Mariana abrió los ojos a más no poder, se dio media vuelta, y la mujer la estaba viendo fijo. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que dijo? La anciana volvió la vista hacia adelante, cambió la expresión del rostro, y siguió: Yo siempre viví acá. Este es un barrio bueno. La gente te ayuda siempre. Mi esposa, que no es nada escéptica para estas cosas, se asustó un poco. No entendía cómo podía haber pasado aquello. Cuando llegó me lo comentó, y le dije que no tenía nada que ver. Esa mujer no estaba en su sano juicio, y lo que dijo no quería decir nada. Pero no sé por qué, ella pensó que lo dijo por el fallecimiento de su padre. Claro que no le preocupaba que la anciana lo supiera, porque era bastante lógico que viviendo enfrente, se enterara de tal tragedia. El tema era lo que le dijo. ¿Por qué se lo había dicho? Tendrías que haber visto cómo le cambió el rostro cuando me lo dijo. Cambió la expresión.
me decía. La cosa quedó ahí, no sabíamos si era solo otra incoherencia más de la pobre, que era lo más seguro. Mariana no quedó convencida, quizá por el hecho de pensar que la mujer podía comunicarla con su padre. La cosa es que al día siguiente, ella salió. Esta vez, exclusivamente para hablar con la mujer. ¿Qué tal? ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda lo que me dijo? La anciana seguía diciendo cosas sin sentido, una tras otra, como si mi mujer no estuviese allí. Quiero un caramelo de miel. Siempre me gustaron los caramelos de miel. Denme uno, por favor. Mariana ignoró las palabras de la mujer, y siguió. ¿Usted por qué lo dijo? ¿Hay algo que yo tenga que saber? Mi padre murió hace 2 semanas, ¿sabía? La anciana jamás contestó, sino que seguía pidiendo caramelos de miel, como era su costumbre. Mi esposa la dejó, y volvió a casa llorando. Esa misma noche, nos acostamos temprano, y como era costumbre, Mariana volvió a soñar, pero esta vez, no era la mujer de negro, sino que ella estaba en el parque de atrás, miró hacia atrás, y volvió la mirada hacia adelante. Cuando lo hizo, estaba su padre, casi junto a la pared que daba a la casa de Alejandra. Quieto, casi petrificado, hasta que levantó el brazo izquierdo, y le señaló el viejo ombú. El sueño era muy misterioso, ella estaba convencida que era un aviso, una señal, de que... no sabíamos. Traté de calmarla, y de decirle que no había explicación lógica, para pensar que aquello era una señal. Los días pasaron, y la psicosis llegó al punto, de que me dijera, que quería hablarlo con su tía, que era parapsicóloga. Me negué rotundamente. Las cosas estaban yendo demasiado lejos ya. Ella dormía poco, y se la pasaba diciendo que su padre quería decirle algo. Cuando pensé que los sueños de la mujer alta se habían esfumado, nuevamente, la noche siguiente soñó con ella. Esta vez, la mujer bajó hasta la mitad de las escaleras. No entiendo para qué me contaba esos detalles irrelevantes, que tenían que ver con, si la mujer salió, bajó, o se quedó arriba. Si todo era producto de su imaginación. El tema es que con esa, ya eran 3 las veces que soñaba con esa mujer. La cosa se estaba poniendo preocupante. Decidí que lo mejor era que viera a un psicólogo, la muerte del padre la había puesto muy histérica. Cuando se lo dije se puso peor, como si la estuviese tratando de loca, así que para no ponerla peor, opté por olvidarlo de la terapia. Al otro día, salió a hacer unas compras. Cuando volvía, pasó por la casa donde estaba la anciana sentada, y aquella seguía, por supuesto, diciendo cosas sin sentido. Cuando estaba exactamente a su lado, la anciana la tomó del brazo con fuerza. Abrió los ojos de par en par, entre dientes, y con voz ronca y grave, le dijo. Ella nunca los quiso, Mariana. Nunca los quiso. Por supuesto, esto fue más que demasiado para mi esposa, que sin más, cayó desmayada en ese preciso momento. La gente no supo qué hacer, así que llamaron a una ambulancia. Cuando llegué a casa, me encontré con lo que había pasado, y salí al hospital. Obviamente, no había sido más que un desmayo, pero estaba muy débil cuando la vi. Me dijo que la mujer de enfrente la había tomado del brazo, y me repitió sus palabras. Juró, y juró que no era la anciana, que era la voz de su padre. Yo ya no sabía qué hacer, no podía manejarlo, la histeria me estaba atacando a mí también. ¿Cómo podía ser tan crédula? Entiendo que la muerte de su padre la afectara, pero esto ya era demasiado. Esa noche, algo que pasó me movió el piso a mí, y tuve que aceptar que algo raro estaba pasando. Mariana se acostó rendida y se durmió enseguida, raro en ella últimamente, pero siempre que se acostaba y se dormía enseguida, soñaba con la mujer aquella. Y efectivamente así fue, solo que esta vez, mi esposa la siguió, hasta alcanzarla con Camila en brazos, y cuando la alcanzó, solo atinó a tomarla del brazo, y la mujer dejó caer un anillo que llevaba puesto, al final de las escaleras. Cuando nos levantamos, ella salió primero de la habitación, le dije que se fijara de la ropa afuera, que se estaba secando, y no contestó. Volví a repetirle, y no tuve respuesta hasta que salí, y al bajar las escaleras, estaba allí petrificada. Le pregunté qué le pasaba, y no me contestaba.
Cuando la alcancé, vi en el piso un anillo. Es el anillo que llevaba la mujer de negro. Dijo. Yo no podía creer lo que estaba viendo, es que de hecho el anillo no era de ninguno de los dos, y no había forma de que hubiera llegado allí por sí solo. Era una alianza con un grabado muy sofisticado, grueso, parecía valer una fortuna. Enseguida tomé el anillo, y le dije que mañana iríamos a visitar a su tía, a ver si sacábamos algo en limpio. Recuerdo que ese día Alejandra había viajado a San Luis, a visitar a unos parientes, y nos había pedido si de cuando en cuando podíamos ir a ver que todo estuviera bien en la casa. Por supuesto, aceptamos. Llegó la noche, y habíamos acordado que yo me quedaría de guardia, y si Mariana volvía a soñar otra vez con la mujer, la despertaría de inmediato. Cuando se durmió, yo seguía pensando, como lo hice durante todo el día, en ese anillo. Parecía tener algo extraño, casi macabro, seguramente era pura sugestión mía, pero el hecho era que así me parecía, y el no saber a qué nos estábamos enfrentando, si es que a algo nos enfrentábamos, me aterraba. Esa misma noche, recuerdo que mientras las horas pasaban, y yo luchaba para no quedarme dormido, comencé a escuchar nuevamente a los bebés llorando. Claro que se me puso la piel de gallina, más cuando me volví hacia el reloj, y vi que eran las 12 en punto. Si Alejandra se había ido, no había forma de que se escucharan esos llantos, salvo que no provinieran de su casa. Bajé, agarré la llave de su casa y fui a ver. No podía ser posible. Entré, revisé cuarto por cuarto, la cocina, e incluso el baño, pero no había nadie. Recordé, de un flash, la razón por la cual estaba despierto a esa hora, y corrí a casa. Llegué, abrí la puerta con violencia casi, y corrí arriba. Cuando abrí la puerta del dormitorio, ella estaba aún dormida. A eso de las 2, cuando menos lo imaginé, comenzó a soñar. Se movía de un lado al otro, pataleaba. Las amarré con fuerza pero nada pasaba, parecía estar en trance. Nuevamente las amarré, pero esta vez le grité. Nada. Finalmente, después de unos segundos se despertó sola, junto con Camila. Lo que no me cerraba, quizás era casualidad, que cuando se despertaba Mariana, casi en conjunto se despertaba Camila. ¿Por qué? No lo sé, pero ya menos margen le dejaban a la idea, de que las cosas que pasaban fueran casualidades. A la mañana, por supuesto, fuimos a primera hora a ver a Ana, la tía de mi mujer, obviamente con el anillo. Salimos a las 8 de la mañana, sabiendo que con suerte, llegaríamos a las 9:30, ya que su tía vivía en otro poblado. Primero fue el colectivo. No solo tardó años en venir, sino que cuando subimos, a los 20 minutos se pinchó, y tuvimos que bajarnos a esperar el de atrás. Llegó el colectivo después de media hora. Cuando llegamos a la estación de tren, el hombre de la boletería nos dijo que teníamos que esperar, porque había un problema con la locomotora, y que era cuestión de minutos, y el tren saldría. El tren se demoró 45 minutos. Subimos al tren, y en mitad del trayecto, casi en la estación del Palomar, se le cruzó un auto en medio de las vías, el maquinista frenó a más no poder, y el tren se descarriló. Atiné a abrazarlas muy fuerte a las 2, y esperar que nada pasara. Bueno, nada pasó, por milagro, o no sé qué. Estaban bien las dos. Yo terminé golpeándome fuerte la cabeza, con la puerta que daba al vagón siguiente, tanto que hasta sangraba, no mucho, pero sangraba. Mariana estaba en el mismo asiento en el que se había sentado, cuando salimos, pero sin rasguños, no le había pasado nada, ni siquiera había caído al pasillo. Salimos como pudimos del tren, y cuando nos bajamos, desde adentro, esta vez ambos lo vimos. El padre de Mariana estaba allí, en el asiento que yo ocupaba, al lado de Mariana. Nos saludó, y desapareció. Después de la locura, fuimos a una remisería. Finalmente llegamos, a las 11 menos 10, a la casa de Ana. Nos hizo pasar, lo raro fue que no nos preguntó qué había pasado, sino que directamente nos sentamos, y nos pidió que le contáramos, con lujo de detalles, qué es lo que estaba pasando. Empezamos por contarle lo de los llantos de los bebés, que hasta ayer, creíamos que eran los hijos de una vecina, y me dijo. Decime, ¿te acordás a qué hora empezaban, y a qué hora terminaban?
Le dije que empezaban siempre a las 12 de la noche, todos los días desde que llegamos casi, y que terminaban cuando Mariana se despertaba, o cuando llegaba la mañana. Le contamos también lo que había pasado con la anciana, y los sueños de Mariana. Luego, le dimos el anillo que tenía yo todavía en mi poder. Cuando lo tomó, inclinó de golpe la cabeza hacia atrás y lo dejó caer, bajó la cabeza, y nos dijo que nos fuéramos lo más pronto posible de allí, que en esa casa, había alguien que no nos quería, y que estábamos a salvo durante el día, ya que los espíritus malignos, como los llamó, solo tenían poder de 12 a 6 de la mañana. Simplemente eso. Casi nos matamos por llegar allá, y lo único que nos dijo fue eso, y un collar que nos dio, que dijo que era para espantar a esta mujer. Nos dijo que había que ponerlo en la cuna de Camila, ya que, era obvio, que ella tenía mucho que ver en lo que, esta mujer quería. Le pidió por favor a Mariana, que le preguntara, a la mujer en su próximo sueño, qué era lo que quería, por qué estaba allí, y qué pretendía con todo eso. Luego, cuando nos íbamos, Mariana se adelantó, entonces me tomó del brazo y me dijo: Cava. Porque en tu casa hay una tumba. No en tierra, pero hay una tumba, búscala, y vas a tener algo más en claro, solo sé eso, espero que la encuentres. Nos fuimos entonces. Nos fuimos para casa sin ningún problema durante el viaje. Cuando llegamos, había un montón de personas, en la puerta de la casa de la anciana. Evangelina, pregunté, ¿qué pasó? Y nos dijeron que la mujer había enfermado, y que como no quiso irse de allí, hubo que instalar toda una verdadera habitación de hospital en su cuarto. Me afligí por la pobre, ya que no tenía ningún familiar, y los vecinos juntaron entre todos para pagar los gastos, a los que sin más que decir, me uní. Nos fuimos entonces para casa a descansar, después de la agotadora jornada que habíamos tenido. Colgamos el collar de inmediato en la cuna de Camila, y nos recostamos. Me desperté como a las 4 de la tarde, Mariana no estaba y Camila dormía todavía. Bajé y la encontré en el comedor, llorando desconsoladamente. ¿Qué pasó? Cuando va a terminar todo esto, tengo mucho miedo de no saber qué pasa. Yo también, pero confío en que todo va a salir bien. Tu padre nos está cuidando. Le dije. Mariana después, se fue a la casa de la madre, y le dije que se quedara a dormir allí, que sería mejor. No fue mejor la oportunidad para empezar a cavar, y ver qué era lo que encontraba. Ya que la tía me había dicho, que, en la tierra no estaba. Descarté la pala, y tomé un pico, pero no sabía por dónde empezar, así que, me senté primero a tomar algo, miraba cada rincón de la casa, a ver cuál de todos podía ser una tumba, y sinceramente, todos los rincones de la casa lo parecían. Cuando estaba a punto de empezar a cavar a la marchanta, comenzaron los llantos, me di vuelta, y quise tratar de fijarme a ver de dónde venían, ya que lo más probable, era que la tumba estuviese allí. Empecé a caminar por el comedor, y al salir al patio de atrás, los llantos eran más tenues, por lo que volví de inmediato para adentro. Caminé hacia la puerta, y parecía que se los escuchaba más. Salí, di la vuelta al jardín, y del lado de afuera de la casa, pude localizar que se escuchaban por la parte media de la casa. Cuando entré para clavar el pico donde se escuchaban más claramente, vi a la mujer otra vez, parada en la puerta que daba al patio trasero, señalándome con el dedo, como si estuviese haciendo algo que no le gustaba, y de hecho, me juego que así era. Le pregunté, ¿quién era, qué quería, y qué pretendía? La mujer seguía allí, bajó el brazo, y dejó de señalarme, y se desvaneció. Al instante, dejaron de llorar los bebés. No me pude guiar más, pero, tenía más o menos idea, de dónde estaba. Así que con pico en mano, empecé a romper la pared, cavé, y estuve casi 2 horas haciendo un agujero, en el que cabían fácil, 5 tipos parados. Nada había, hasta que miré con atención, a uno de los extremos del agujero, y vi la punta de lo que parecía ser una manta. Rompí con fuerza esa parte, y cuando abrí la manta, en efecto, había dentro lo que parecían ser 5 juegos de esqueletos de niños, de no más de 3 meses, con lo que parecían ser cráneos fragmentados. La experiencia fue más que morbosa, pero ahora ya sabía, de dónde venían los llantos. Pero, ¿cómo llegaron allí hechos huesos? ¿Qué ser humano con mente perturbada podía haber llevado a cabo este acto tan macabro?
El tema era ahora, esconder los huesos, y explicarle a Mariana tal agujero en la pared, que aparentemente no tenía motivo alguno. La mantuve lo más posible en la casa de su madre, hasta que finalmente por la tarde, mi esposa volvió a casa. Lucía más animada. La noche lejos de acá, parecía haberle hecho bien, hasta se mostraba optimista. Cuando vio semejante buraco en la pared, obviamente me preguntó qué había pasado, y le tuve que decir, que pensaba instalar una ventana allí. Realmente una excusa más que ridícula, pero el hecho de que la pared en ese estado no tuviera otra explicación lógica, le hizo creer de inmediato en lo que le había dicho. Llegó nuevamente la noche, la última que pasaríamos en esa casa. Camila se durmió casi de inmediato, luego siguió Mariana, y como era costumbre últimamente, yo me quedé despierto. Alrededor de las 11:30 de la noche, escuché el timbre. No me imaginé quién podría ser. Solamente Alejandra, que haya vuelto antes de tiempo, y quisiera las llaves de su casa. El hecho es que bajé intrigado ya, pues en otro momento, no me hubiese preocupado el tema. Pregunté quién era, y dijeron: Soy Claudio, el vecino, disculpe que lo moleste a esta hora, pero doña Evangelina ha estado insistiendo desde hace ya rato, en que quiere hablar con usted. No sé, supongo que quizás usted sepa de qué se trata. En ese momento las piernas se me aflojaron casi al punto de caerme. Ahora que... Si me llamaba esa mujer, seguro algo raro era, algo que tenía que ver con el padre de Mariana, o peor, con la mujer de negro. Me puse lo primero que tenía a mano, y salí. Llegué, y en la casa solo estaban Claudio, y la enfermera que estaba cuidando de la pobre viejecita. Era un cuarto con muebles muy antiguos, no muy acogedor que digamos, había bastante humedad en las paredes, y olía a viejo. Que me perdone la pobre anciana, pero así era. La mujer, aunque estaba más débil que de costumbre, parecía haber recobrado la cordura de golpe, y me invitó a sentarme. Me preguntó por mi esposa, y le dije que estaba bien ahora, pero había estado algo perturbada. No sé por qué, pero hablaba con la anciana, como si ella ya supiese todo, y que de hecho luego me enteré, que lo sabía. Yo igualmente, le conté, no sé por qué, de los sueños que Mariana había tenido, y ella me dijo que, en 1946, había vivido en la casa donde nosotros vivíamos, una mujer que se llamaba Antonia Cervello. Que estaba casada, y que trabajaba en la funeraria del marido, y siempre estaba vestida de negro. Era muy morbosa. Me contó que el marido, era un hombre muy bueno, pero bravo cuando se enojaba, y ella era muy odiosa. Nadie en el barrio la quería. La enterradora, le decíamos. Contaba. Una vez quedó embarazada de quintillizos, y siempre repudió, y maldijo cuanta vez pudo a esos niños. Ella odiaba a los niños, y decía que no quería tener ni uno en la casa, tanto, que intentó 1000 formas de perderlos, pero no pudo. Una noche estaba en casa, por supuesto, ya había dejado de trabajar con el marido, y los niños lloraban, lloraban, y lloraban desconsoladamente. Ella trató de dormirlos por varias horas, y los chicos no dejaban de llorar. Entonces, harta de escucharlos, bajó a la cocina, tomó un martillo que tenía su esposo en la caja de herramientas, subió, y les aplastó el cráneo. Uno por uno. Cuando el marido llegó, vio tal acto de salvajismo de su esposa, y se volvió loco. Tanto, que hizo ver que se había calmado, y cuando ella estaba juntando los escombros que habían quedado de sus hijos, vino por detrás con un cuchillo, y le cortó la garganta, de oreja a oreja. Luego, como buen funerario que era, envolvió a los niños en una manta, e hizo una tumba en la pared. Decía que el suelo de su casa estaba maldito, siempre lo decía, y los puso allí. Después levantó el cadáver de la mujer, y lo enterró junto al ombú, que estaba en el patio trasero. Y cuando terminó el trabajo, se suicidó. Me dijo que la única manera en que dejaría de aparecer, era que la desenterrara, y le diera sepultura cristiana en un cementerio. No podía creer lo que esa mujer me había contado. No cabe ni en la mente del más salvaje de los animales, acabar con sus crías, tal como esa mujer lo había hecho.
Habrá estado unos 30 minutos fácilmente hablándome de aquella macabra mujer, y cuando terminó de hacerlo, se retorció de tal forma, que creí que le había llegado la hora. Entró la enfermera, la revisó, y la mujer dijo: Ya está, mija. Ya está. Ya estoy bien. Salga por favor, que necesito hablar con este hombre. Me miró entonces, me tomó de la mano, y me dijo: Sé que la tía de su esposa le dio un amuleto para alejar a esta mujer de la cuna de su hija. Pero créame, que ella no se va a detener por un simple amuleto, hágame el favor, tráigalo. Le dije que si lo traía, mi hija estaría desprotegida, y que no podía, bajo ningún punto de vista, ponerla en peligro. A lo que ella me respondió: Confíe en mi joven, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Yo voy a orar por su hijita. La mujer me inspiró confianza, más después de tan demente historia, así que accedí, y fui a buscarlo. Llegué a casa, y mi esposa dormía plácidamente, como si nada nunca hubiese pasado. Así que, sin hacer mucho ruido, caminé hacia la cuna de Camila, y tomé el amuleto. Cuando crucé la calle, para llevarle el collar a la anciana, me encontré con una escena aterradora entrando al cuarto. Estaba la mujer en la cama, tal como la había encontrado hacía una hora casi, solo que estaba prácticamente consumida, con la piel verdosa, y un olor espantoso. Era solo piel arrugada, pegada a ese frágil esqueleto, como si hubiese estado muerta por años, y nadie la hubiese sacado de allí. Comencé a sudar sin parar, las manos me temblaban, y las pulsaciones se me fueron a las nubes. Pero más fue mi asombro cuando vi a la pared. Me puse pálido, y sentí miedo, como nunca en mi vida había imaginado que sería posible para un ser humano. En la pared, estaba escrito con algo que aparentemente era sangre: Descanse en paz. Ahora ella duerme conmigo. Me di media vuelta, al arrancar para empezar a correr, tropecé con un macetero que había junto a la puerta. Corrí solo metros, pero parecían kilómetros. Tantas cosas me pasaron por la cabeza en esos segundos que tardé en llegar a casa. Abrí la puerta tan abruptamente, que me caí hacia dentro de la casa. Me levanté, subiendo las escaleras de a cuantos escalones podía, entré al cuarto, y no estaba mi esposa, ni tampoco Camila. Llamé de inmediato a la casa de mi suegra, para preguntarle si estaba allá, pero ella no sabía nada. Bajé las escaleras, me senté en el comedor, y lloré. Lloré a más no poder. Estaba histérico. Pasé horas allí sentado, hasta que, a las 4 de la mañana, decidí tomar la pala, y sacar el cuerpo de la mujer del ombú. Me dirigí entonces al jardín trasero, clavé la pala al costado izquierdo del ombú, y nada había. Lo mismo hice del otro lado, pero esta vez, a los casi 2 metros de cavado, me topé con algo duro. Removí la tierra, y era en efecto, un ataúd arruinado por el paso del tiempo, con hendiduras por todos lados, y un olor desagradable por cierto. Quité entonces la tapa del cajón, y cuando lo hice, supe que desde ese momento, no tendría más nada por lo cual vivir. Estaba en el cajón, el esqueleto de lo que parecía ser la antigua dueña de la casa, y en brazos, el cuerpo estéril y frío de mi hijita Camila. Sin más fuerzas para gritar, estaba desconsolado, abrazado al cuerpo de Camila, sin saber por qué me había pasado esto. No había nadie más que me ayudara a salir de todo aquello. He de haber enloquecido. Cuando se me agotaron las lágrimas, hice las camas, me cambié, me puse la mejor ropa que tenía, me peiné, tomé las llaves, salí, y cerré la puerta, para nunca más volver a la maldita casa, aquella.